Bueno, tengan todos muy buenas noches a todos y todas los presentes. Sí, sean bienvenidos a una nueva videoconferencia de física, que es parte del curso de refuerzo académico para aspirantes a nuevo ingreso 2021. Todo lo que vamos a ver en esta videoconferencia les va a servir para aumentar sus conocimientos y que puedan resolver de buena manera el examen de admisión de la Universidad de El Salvador y poder formar parte de este centro de estudios. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes de nuevo, y para los que son nuevos o se han agregado recientemente, mi nombre es Marvin Vicente. Soy el tutor de física, como les decía, que los estará acompañando en esta videoconferencia. El tema a desarrollar es el siguiente: concepto de trabajo, trabajo desarrollado por fuerzas constantes, trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Eso es parte de lo que vamos a desarrollar hoy, en esta noche. La dinámica a seguir para desarrollar la videoconferencia es que cada 2 o 3 diapositivas yo les voy a preguntar si todo lo que hemos visto les ha quedado claro. Si no, ustedes me pueden hacer sus preguntas, pueden activar su micrófono o también lo pueden hacer por medio del chat. Además, se presentan una serie de preguntas y ejercicios en los cuales ustedes podrán participar para que haya una interacción y la videoconferencia no se vuelva aburrida. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. Como primer tema vamos a conocer lo que es el concepto de trabajo, el trabajo de una fuerza constante. Vamos a ver la teoría y luego vamos a resolver un par de ejercicios para que estos conceptos nos queden claros. Luego veremos lo que es el trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas constantes. De igual forma resolveremos un par de ejercicios para que les queden claros los conceptos. Y por último veremos lo que es el trabajo de una fuerza variable en una dimensión. De igual forma se presentan algunas preguntas y vamos a desarrollar lo que son algunos ejercicios para que los conceptos nos queden claros. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, ustedes pueden participar, pueden activar su micrófono o de igual forma por medio del chat. Para empezar desarrollando lo que es el contenido de la videoconferencia, veremos primeramente lo que es el concepto de trabajo. Nos dice que en física se entiende por trabajo al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de una magnitud dada, o lo que es lo mismo, será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de una manera acelerada. En otras palabras, se podría decir que el trabajo es cuando nosotros aplicamos una fuerza y al aplicar esta fuerza sobre algún cuerpo producimos un desplazamiento. En esa interacción entre nosotros y el cuerpo, al aplicarle la fuerza, lo que en realidad estamos haciendo es un trabajo para poder mover el cuerpo. Para que el trabajo se produzca debe haber una fuerza aplicada, un desplazamiento producto de su accionar, y la fuerza debe tener una componente a lo largo de dicho desplazamiento. Como les decía, cada vez que nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo y producto de esta fuerza producimos un desplazamiento, lo que estamos realizando es un trabajo. Además nos dice que la fuerza debe tener una componente a lo largo de dicho desplazamiento. Como podemos ver en el primer ejemplo, tenemos un cuerpo y se le está aplicando una fuerza y el desplazamiento va en el eje horizontal.
Entonces, en este caso, la totalidad de la fuerza estaría aplicada al cuerpo. En el siguiente ejemplo tenemos una fuerza aplicada con un cierto grado de inclinación. Por lo tanto, esta fuerza la podemos descomponer en sus componentes rectangulares de vectores, y nos dice que al descomponerla obtendremos dos componentes, una en el sentido horizontal y una en el sentido vertical. Y nos dice que la fuerza que producirá trabajo es la que va en el sentido horizontal. Luego veremos lo que es el trabajo de una fuerza constante. En la ecuación anterior, como pudimos ver, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. No se consideran las situaciones donde la fuerza aplicada va en una dirección distinta a la del movimiento. Es decir, en esta fórmula que se presenta de trabajo igual a fuerza por desplazamiento, no consideramos cuando una fuerza es aplicada con cierto grado de inclinación respecto al movimiento, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que usamos una cuerda para jalar la caja. En este caso, habrá un ángulo entre la cuerda y el suelo. Para desenredar esta situación, empezaremos dibujando un triángulo que nos permitirá separar las componentes horizontal y vertical de la fuerza aplicada. Como podemos ver en el ejemplo, ahí, como les decía anteriormente, cuando aplicamos una fuerza con un cierto grado de inclinación, esta la podemos descomponer en sus componentes rectangulares. Y la componente horizontal, o la que va paralela al movimiento, es la que en realidad está haciendo trabajo, y no así la componente vertical. La clave aquí es que solamente la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento del objeto, que sería la componente horizontal, realiza trabajo sobre él. En el caso de la caja que se muestra arriba, solo la componente horizontal de la fuerza aplicada, es decir, la fuerza por el coseno del ángulo. Esto es equivalente a la componente horizontal de la fuerza. Nos dice que solamente esta realiza trabajo sobre la caja, ya que la caja está siendo desplazada horizontalmente. Y aquí se presenta la fórmula del trabajo, ya incluyendo lo que sería su componente que en realidad produce trabajo, que sería la componente horizontal. Y nos quedaría que la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia es igual al trabajo. Y esta ecuación la podemos reescribir como trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que les he explicado hasta ahorita. Pueden activar su micrófono por medio del chat. Tú Ok. también podrías hacerles una pregunta a ellos. Sí, en la siguiente diapositiva creo que está. Ok. Ok, Gabriela, está bien, todo claro. Roberto, todo bien. Entonces creo que continuamos. Eh, Ahora veremos cómo se mide el trabajo, o cuál es su unidad de medida. Nos dice que la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional es el Joule, y nos dice que un Joule es el trabajo que realiza una fuerza constante de 1 newton sobre un cuerpo que se desplaza 1 metro en la misma dirección y sentido que la fuerza. Es decir, que siempre que resolvamos un ejercicio relacionado al trabajo, su unidad de medida debe ser el Joule. Y al momento de hacer las operaciones de fuerza por distancia, tenemos que tener el cuidado de que la fuerza esté en newton y la distancia esté en metros, para que al operar
Estas dos cantidades nos dé la unidad de medida que es el joule. También el trabajo puede presentar dos signos, que sería el positivo y el negativo. Y esto es según el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Podemos distinguir los siguientes casos. Nos dice que cuando el primer caso, cuando el ángulo es menor que 90 grados, se producirá trabajo positivo o trabajo motor. Es decir, que al resolver eso, la fuerza por la distancia, el trabajo siempre va a ser mayor que cero, es decir, va a ser positivo, como lo podemos ver en la primera imagen. Siempre que apliquemos una fuerza y la fuerza está entre el rango entre 0 grados y 90 grados, que sería la perpendicular aquí, entonces el trabajo que se va a realizar es positivo. Esto porque si aplicamos una fuerza en este sentido, en el cual iría el desplazamiento, entonces estaríamos ayudando al cuerpo a poder desplazarse. Entonces por eso es que el trabajo es positivo. El siguiente caso es cuando el ángulo es mayor que 90 grados. Nos dice que en este caso el trabajo es negativo y se conoce como trabajo resistente. Es decir, que el trabajo va a ser menor que cero. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Esto lo podemos ver en la tercera imagen, donde el sentido del movimiento va en el sentido horizontal hacia el eje positivo, y la fuerza que se le está aplicando va en el sentido contrario. Y al descomponer la fuerza y la componente horizontal, está haciendo eh, que se detenga el movimiento. Es decir, que por este motivo es que el trabajo es negativo. Es cuando la fuerza está en contra del movimiento. Y hay un tercer caso que nos dice que cuando el ángulo va a ser igual a 90 grados. En este caso el trabajo se conoce como trabajo nulo, o el trabajo es igual a cero. Por ejemplo, el trabajo realizado por tu fuerza-peso cuando te desplazas en coche. Es decir, cuando tengamos una fuerza aplicada en el sentido vertical o perpendicular al movimiento, entonces en ese caso eh, el ángulo que se formaría es de 90 grados. Entonces, al resolver el coseno de 90 grados, es un valor de cero. Entonces, por eso que el trabajo es nulo, es cero. Para ver si nos ha quedado claro lo que hemos visto hasta ahorita, les voy a hacer una pregunta. Ustedes pueden participar por medio del micrófono y por medio del chat también. Eh, la primera pregunta nos dice así: si al aplicar una fuerza a un cuerpo y ésta no produce desplazamiento, se dice que la fuerza realiza trabajo. Entonces, esta afirmación que se está haciendo es verdadera o es falsa. No sé, alguien podría participar. Sí, correcto, creo que todos eh, sí están en lo correcto. La respuesta es falsa. Esto debido a que el concepto de trabajo nos dice que al aplicar una fuerza siempre debe haber un desplazamiento, y en este caso no se produce ningún desplazamiento, entonces no se realiza trabajo. La siguiente pregunta nos dice que ¿qué sucede cuando una fuerza es contraria al movimiento? En el literal A nos dice que el trabajo que realiza es nulo, el trabajo que realiza es negativo. En el literal B, no sé, alguien podría darme la respuesta.
Creo que este concepto sí que no les ha quedado muy claro porque me están diciendo que, que es, que es nulo. Algunos me están diciendo que es nulo, pero por los que me dicen que es negativo, sí, sí están en lo correcto, ya que el trabajo que realiza la fuerza va a ser negativo porque va contrario al movimiento. Eh, el trabajo es nulo cuando la fuerza aplicada es perpendicular al movimiento, es decir, cuando hay el ángulo que se forma entre la fuerza aplicada y el desplazamiento es de 90 grados, es decir, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, entonces en ese caso sí sería nulo. Pero cuando el trabajo que se realiza, cuando la fuerza que se aplica es contraria al movimiento, entonces el trabajo es negativo porque se está oponiendo al movimiento. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, a estas preguntas que se han planteado. Si no, continuamos. Creo que les ha quedado claro, entonces vamos a continuar. A continuación se nos presenta un ejercicio. ¿Me podría dar la definición de trabajo constante nuevamente? Ok, está bien, permití. La definición de trabajo constante, pues, permití. Lo que en realidad sería constante no es el trabajo, sino que la fuerza que se está aplicando. No sé si te has confundido un poquito con el concepto, porque el concepto de trabajo sería de que una fuerza constante es aplicada a un cuerpo y esta fuerza produce un desplazamiento. Entonces, el trabajo siempre va a ser esta operación de la fuerza por el desplazamiento. No sé si te queda claro con eso. Dice que sí. Ok, está bien. Entonces, continuamos con la solución del ejercicio. Nos pide calcular el trabajo que realiza la fuerza F sobre la distancia D. Y se nos dan los datos, que serían la fuerza, que tiene un valor de 15 newton, el ángulo en el que se aplica la fuerza, que serían 35 grados, y la distancia eh, que se mueve el cuerpo, que sería de 2 metros. Entonces, se nos presenta el diagrama de cuerpo libre, cómo sería el desplazamiento, el cuerpo y el ángulo de aplicación de la fuerza. Entonces, solamente debemos recordarnos de la fórmula, que es fuerza por desplazamiento, pero debemos recordar que la componente que realiza trabajo en este caso es la componente horizontal, es la que va paralela al desplazamiento. Entonces, para conocer la componente horizontal de esta fuerza, solamente multiplicamos la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, que en este caso son 35 grados. Eso es lo que hemos hecho en la solución. La fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, solo debemos sustituir los datos y operamos las cantidades y nos da un resultado de 24.57 joules. Si tienen alguna pregunta con este ejercicio, pueden hacérmela en este momento.
Ok, Tobar. Disculpe, Sí, está bien, te lo puedo repetir. No hay ningún problema. el ángulo siempre se representa con el coseno. En este caso, como la componente que vamos a la que necesitamos y la que en realidad hace trabajo es la componente horizontal. Y es por eso de que para obtener esa componente tenemos que multiplicarlo por lo que es el coseno del ángulo, ¿sí? Y si los hiciéramos por el seno o lo multiplicaríamos por el seno, entonces lo que encontramos es la componente vertical de la fuerza. Y esa es la que, y esa en realidad ahorita no nos sirve porque no hace el trabajo. Solamente hace trabajo la componente horizontal. Y sí va a ser por el coseno. Ok, gracias. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a continuar con otro ejercicio. Nos dice que una fuerza de 12 newton actúa sobre un cuerpo moviéndolo 7 metros. Nos pide calcular el trabajo cuando en el literal A se mueve en la misma dirección de la fuerza. Es decir, que cuando la fuerza es aplicada en la misma dirección del movimiento, esto ya nos da un indicio de que el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza aplicada sería de 0 grados. Luego nos pide calcular el trabajo cuando se mueve en la dirección opuesta, cuando la fuerza es aplicada en dirección opuesta al desplazamiento, que en ese caso serían 180 grados. Adelantito vamos a ver los diagramas para que lo puedan visualizar bien y les quede claro. Luego nos pide calcular el trabajo cuando la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento forman ángulos de 30, 90 y 120 grados respectivamente. Entonces, los datos que se nos dan son la fuerza de 12 newton, la distancia del desplazamiento que son 7 metros y los diferentes ángulos que forma el desplazamiento con la fuerza. Y debemos recordar lo que es la fórmula del trabajo, que va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, para resolver el literal A, solamente sustituimos los datos en la ecuación y debemos tener presente el diagrama de cuerpo libre, porque el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección y el ángulo que se forma entre desplazamiento y fuerza es de 0 grados, es decir, van en la misma dirección. Entonces, en este caso, el coseno del ángulo 0 es igual a 1. Entonces, sustituimos los datos y los operamos y obtenemos un resultado de 84 joules. Para el siguiente caso nos dice que cuando la fuerza es aplicada en el sentido contrario al desplazamiento. Entonces, sustituimos los datos y podemos operar y obtenemos un resultado de menos 84 joules. Obtenemos un trabajo negativo. Esto porque la fuerza se opone al desplazamiento. Para el literal C, en el primer caso nos dice que la fuerza es aplicada con un ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de 30 grados. Como podemos ver en el diagrama, el desplazamiento va en el sentido horizontal y la fuerza es aplicada con una inclinación de 30 grados y la fuerza que produce trabajo es la componente horizontal, y para ello para encontrar esta componente utilizamos el coseno del ángulo. Entonces sustituimos los datos y obtenemos un resultado de 72.75 joules. Ese es el trabajo realizado. Luego nos dice que en el siguiente caso nos dice que la fuerza es aplicada
con un ángulo de 90 grados entre el desplazamiento y la fuerza. Es decir, el desplazamiento va en el sentido horizontal y la fuerza es aplicada en el sentido vertical. Entonces, al resolver el coseno de 90 grados nos da un valor de 0. Entonces, al operar todas las cantidades, obtenemos un valor de trabajo igual a 0 joules. Es decir, el trabajo en este caso es nulo, porque no va a favor ni en contra del desplazamiento de esta fuerza. Para el tercer caso, nos dice que la fuerza es aplicada a un ángulo de 120 grados respecto al desplazamiento. Es decir, el desplazamiento va en el sentido horizontal y la fuerza es aplicada a 120 grados. Al resolver esto, el coseno de 120, obtenemos un valor de menos 0.5. Luego operamos las cantidades y obtenemos un valor de trabajo igual a menos 42 joules. En todos estos casos le he querido representar todas las formas como se puede presentar el trabajo. Y la fuerza también puede ir en diferentes direcciones y cómo debemos operar. No sé si tienen alguna duda con esto. Para el que me decía de Carla Castellón, ¿cómo obtenemos el valor de 0.86? Ese valor es el que se obtiene al operar al operar el coseno de 30 grados en la calculadora. Podemos obtener ese valor de 0.86. Entonces ahí solamente sustituimos ese valor y podemos operarlo con las demás cantidades que ahí se tienen. Creo que todo bien, entonces vamos a continuar. Lo que veremos ahora es el trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas constantes. Nos dice que si sobre un cuerpo actúan simultáneamente varias fuerzas constantes mientras el cuerpo se desplaza, cada una de las fuerzas realiza trabajo, de manera que el trabajo total va a ser igual a la sumatoria del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Como se presenta en esta formulita, que el trabajo total va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza 1 más el trabajo realizado por la fuerza 2 más trabajo realizado por la fuerza n. Es decir, se pueden tener una serie de fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y cada una de estas fuerzas va a ejercer trabajo sobre el cuerpo. Entonces, el trabajo total va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento que se produce. Va a ser así para todas las fuerzas que estén aplicadas sobre el cuerpo. Luego podemos hacer la sumatoria y obtendremos el trabajo total que ejercen las fuerzas sobre el cuerpo. También nos dice que el trabajo total o neto es el trabajo efectuado por todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Es exactamente igual a la suma escalar de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. En este ejemplo se pueden apreciar todas las fuerzas que están aplicadas al cuerpo. Tenemos una fuerza T, tenemos una fuerza F, tenemos el peso y tenemos una fuerza N. Entonces todas estas fuerzas ejercen un trabajo sobre el cuerpo. Entonces nos dice que el trabajo neto va a ser igual a la sumatoria del trabajo realizado por cada una de las fuerzas.
Entonces tenemos el trabajo realizado por la tensión, más el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la fricción, más el trabajo realizado por la fuerza normal. Y nos dice que la fuerza normal, es decir, la fuerza que va perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo debido a que es perpendicular. Es decir, el ángulo que se forma entre el desplazamiento que va sobre el plano inclinado es de 90 grados con respecto a la aplicación de la fuerza. Entonces, esta fuerza no produce ningún trabajo. Nos dice que la fuerza T hace trabajo positivo. Esto porque va en el sentido del desplazamiento, es decir, ayuda al cuerpo a poder desplazarse. Y la fuerza F o de fricción hace trabajo negativo. Esto porque va contraria al desplazamiento. Y la masa por gravedad, que sería el peso, hace trabajo negativo, es decir, su componente. En este caso tendríamos que descomponer la fuerza peso que va vertical, descomponerla en las componentes, en sus componentes rectangulares, y obtenemos que la componente que va paralela al desplazamiento va en el sentido opuesto, es decir, se opone al movimiento. Es por ello que el trabajo realizado por esta fuerza es negativo, y su componente vertical no ejerce ningún trabajo porque el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza será de 90 grados o es perpendicular. Entonces, en ese caso, el trabajo es nulo. Para ver si nos ha quedado claro lo que hemos visto, les voy a hacer unas preguntas. La primera nos dice, un cuerpo se mueve disminuyendo la velocidad. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El literal A nos dice que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es positivo y la energía cinética aumenta. El literal B nos dice el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es positivo y la energía cinética disminuye. El literal C, el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es cero y la energía cinética disminuye. El literal D, el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es negativa y la energía cinética disminuye. Se las voy a repetir porque está un tantito larga, entonces para que la puedan comprender mejor. Nos dicen, un cuerpo se mueve disminuyendo la velocidad, y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En el literal A nos dice que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es positivo y la energía cinética aumenta. En el literal B nos dicen el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es positivo y la energía cinética disminuye. El literal C nos dice el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es cero y la energía cinética disminuye. Y el literal D nos dice que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es negativa y la energía cinética disminuye. Los escucho o el chat. Sí, correcto, creo que les ha quedado claro la respuesta es el literal D, porque el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es negativo y la energía cinética disminuye. Esto debido a que el cuerpo se va frenando, entonces el trabajo que se realiza o la fuerza que se le está aplicando debe ser contraria al movimiento. Entonces el trabajo que se realiza va a ser negativo, y por ende si le estamos aplicando una fuerza contraria al movimiento, su velocidad va a disminuir. Se nos presenta una segunda pregunta y nos dice,
Un cuerpo de masa m se desliza a una distancia d por una superficie horizontal. Nos preguntan, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de gravedad o el peso? Se nos presenta el diagramita, donde tenemos el cuerpo, tenemos la fuerza masa por gravedad, que sería el peso. Nos preguntan que cuánto trabajo realiza esta fuerza. Entonces, en el literal A nos dicen el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por la distancia. En el literal B nos dicen que será 0. En el literal C nos dice que el trabajo será negativo. Y en el literal D nos dicen no se puede determinar con la información proporcionada. Adelante, les escucho. Pueden. Sí, creo que les ha quedado claro porque el trabajo realizado será 0. Esto porque la fuerza es perpendicular al movimiento, es decir, el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la aplicación de la fuerza es de 90 grados. Entonces, al operar eso nos da un valor de 0. Y quiero responderle una pregunta a M. Nos dice que nos pregunta que cuando el trabajo es negativo, ¿qué sucede con la energía potencial? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, en ese caso no existe lo que es energía potencial, porque si recordamos, la energía potencial es el peso por la distancia, y en ese caso por distancia, es decir, y va en el sentido vertical, y en este caso nos desplazamos en sentido horizontal. Entonces en ese caso no existe lo que es la energía potencial. Lo que sí existe es la energía cinética, porque nos estamos moviendo. Creo que todo les ha quedado claro. Con la solución de un ejercicio con respecto a este subtema. Nos dice, un bloque de 30 kilogramos sube por un plano inclinado 30 grados bajo la acción de una fuerza de 300 newton y paralela al plano inclinado tal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética μ sub k va a ser igual a 0.15 y el plano tiene una longitud de 3 metros. Nos piden determinar en el literal A el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque, y en el literal B nos solicitan el trabajo total sobre el bloque, es decir, la sumatoria de todos los trabajos que realiza cada una de las fuerzas. Podemos ver el diagramita, podemos ver el bloque, y nos dice que el desplazamiento va en el sentido, va hacia arriba, y podemos ver todas las fuerzas que se le aplican, la fuerza F, el peso, habrá una fuerza de fricción que se opone al movimiento. El peso vamos a descomponerlo en sus componentes rectangulares. También está una fuerza N o normal, que es perpendicular al desplazamiento. Tenemos el ángulo de aplicación, que en este caso es 30 grados. Aquí hay un error, es 30 grados, no son 38. Entonces pasemos a lo que es la solución. Nos dice que en el literal A 4 fuerzas actúan sobre el bloque. Tenemos la fuerza F, la fuerza de fricción, tenemos la fuerza normal y tenemos el peso. Entonces, recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia.
E multiplicado por el coseno del ángulo que se forma. Entonces, para la fuerza normal, como vimos en el diagramita, es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo que se realiza en ese caso es igual a cero. Al operar nos daría que es igual a cero. Para la fuerza eh, la fuerza de gravedad, o en este caso sería el peso, nos dice que tenemos que la masa por la gravedad o el peso multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo. Nos dice que el peso sería la multiplicación de la masa por la gravedad. Nos dan la masa en el ejercicio, que es de 30 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 9.8. Lo multiplicamos por la distancia por el coseno del ángulo. Y el ángulo que se forma en ese caso sería de 120 grados. Tenemos 90 más los otros 30 grados. Lo vamos a ver en el diagramita. El desplazamiento va hacia arriba sobre el plano inclinado. Y en la fórmula tenemos que 90 grados serían hasta aquí. Luego tendríamos que sumar los otros 30 grados para poder obtener la componente que iría que está en contra del desplazamiento, que sería esta componente. Entonces, para poder obtenerla, tenemos que sumar los ángulos, que serían 90 y 30. Es por ello que se han sumado los ángulos para poder obtener la componente que va opuesta al desplazamiento. Entonces, al operar eso, nos da un valor de trabajo igual a 441 joules. Serían joules en este caso, no serían newton, serían joules. Luego nos pide encontrar la fuerza del trabajo realizado por la fuerza F, que sería igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, que serían, la fuerza tiene un valor de 300 newton por la distancia que se ha desplazado el cuerpo, que son 3 metros, por el coseno del ángulo, que serían 0 grados, porque va en el mismo sentido que el desplazamiento, es decir, no se forma ningún ángulo, entonces el ángulo es 0. Entonces, al operar esto nos da un valor de trabajo igual a 900 joules. Para la fuerza de fricción, recordemos que la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción μ por el valor de la fuerza normal. Eso es lo que se conoce como fuerza de fricción, el valor del coeficiente de fricción μ multiplicado por la fuerza normal. Entonces, esta fuerza la multiplicamos por la distancia multiplicado por el coseno para poder obtener el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Entonces, al operar todos estos datos, podemos obtener que el trabajo realizado por la fuerza de fricción será de 114.6 joules. Y en el literal B nos piden el trabajo total realizado, que solo debemos hacer la sumatoria de todos los trabajos y siempre tener presente lo que son los signos. Entonces operamos o sumamos todos los trabajos. El trabajo realizado por la fuerza N es 0, más el trabajo realizado por el peso, que en realidad solamente sería su componente que va en contra del movimiento, que sería negativa, que es de 441 joules, más la fuerza realizada más el trabajo realizado por la fuerza F, que sería 900 joules, más la fuerza realizada más el trabajo realizado por la fuerza de fricción, que sería negativa, son menos 114.6 joules. Entonces operamos estas cantidades y obtenemos un trabajo total de 344.4 joules.
Ahora, Gabriela Burgos nos pregunta que por qué da negativo en la fuerza gravitatoria. Entonces, va hacia arriba y la fuerza de gravedad por el peso, es decir, el peso del bloque va hacia abajo, y al descomponerlo en sus componentes rectangulares, la componente iría hacia abajo. Entonces va contraria al movimiento porque el desplazamiento va hacia arriba, entonces es por ello que da negativo. Vamos a continuar ya con lo que es otro ejercicio de trabajo desarrollado por el sistema de fuerzas constantes. Para dejar claro estos conceptos, nos dice que se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura a través de una cuerda y a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano es de 0,25. Nos pide hallar el trabajo realizado por las siguientes fuerzas: tensión de la cuerda, fuerza de rozamiento, peso normal, es decir, por todas las fuerzas que se le aplican al bloque. Tenemos el diagramita donde se nos presentan todas las fuerzas. Tenemos la tensión, tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción que irá en el sentido contrario al desplazamiento, tenemos el peso, el cual vamos a descomponer en sus componentes rectangulares. Nos dice que se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura a través de una cuerda y a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie del plano es de 0,25. Nos piden encontrar el trabajo realizado por todas las fuerzas que se aplican al cuerpo. Nos dan el diagrama de cuerpo libre. El bloque se mueve hacia arriba en el sentido, es decir, sobre el plano inclinado, en el sentido positivo del eje X. Tenemos todas las fuerzas que se le están aplicando al cuerpo. Para solucionarlo, vamos con el primer paso. Vamos a calcular el peso del bloque. Esto, para simplificar las cuentas, indicamos solo los módulos de las fuerzas y luego sumamos o restamos según el signo del esquema. Entonces, para encontrar el peso, nos dan la masa y el valor de la gravedad, que es 9.8. Entonces solamente operamos estos dos valores y obtenemos lo que es el valor del peso. Eso sería el primer paso. Luego, como segundo paso, tenemos que calcular las componentes del peso en los ejes X y Y. Entonces, la componente del peso en el eje Y sería en el eje X, sería el peso multiplicado por el seno de 30, que sería igual a 98 newton. La componente en el eje Y sería el peso por el coseno de 30 grados, que serían 169.74 newton. Luego planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y despejamos la fuerza normal. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, porque estamos sumamos las fuerzas que están en el eje Y, que sería la fuerza normal. Si volvemos al diagramita, tenemos la fuerza normal en el eje Y y tendríamos la componente del peso en el eje Y. Solamente tenemos esas dos fuerzas en este eje. Entonces planteamos la sumatoria y tenemos que la fuerza normal menos la componente del peso en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces despejamos la fuerza normal y, como ya hemos encontrado anteriormente, la componente del peso, que nos da un valor de 169.74 newton, entonces ese sería el valor de la fuerza normal.
Ya que tenemos este valor, el siguiente paso, calcularemos lo que es la fuerza de rozamiento en base a la fuerza normal que encontramos en el paso anterior y al coeficiente de rozamiento. Y nos dice que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza normal por el coeficiente. Entonces operamos estos dos valores y obtenemos un valor de 42.44 newton. Ya tendríamos la fuerza de rozamiento. Luego vamos a encontrar lo que es el valor de la tensión o de la fuerza T que se le aplica al cuerpo. Para ello vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X. Si volvemos al esquemita, tendríamos que en el eje X solamente está actuando la tensión, la fuerza de rozamiento y la componente del peso en el eje X. Entonces planteamos la sumatoria y tenemos que la fuerza T, que iría en el sentido positivo, menos la componente del peso en el eje X, que va en sentido contrario, en sentido negativo, y tenemos la fuerza de rozamiento que va en el sentido negativo. Entonces despejamos la tensión y nos quedaría que la tensión va a ser igual a la componente del peso en X más la fuerza de rozamiento. Entonces sustituimos los datos, estos ya los hemos encontrado anteriormente, solo sustituimos, operamos y obtenemos un valor de la tensión igual a 140.44 newton. Hasta aquí ya hemos encontrado el valor de todas las fuerzas. Ahora solamente nos quedaría como conocer la distancia que recorre el bloque. Entonces, para poder operar las fuerzas por la distancia recorrida, para poder encontrar lo que sería el trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, en el ejercicio solamente nos dan la altura del plano inclinado, que serían 5 metros, y nos dan el ángulo, pero no nos dan lo que sería la distancia recorrida, que sería todo lo que estaría inclinado. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es utilizar una función trigonométrica, lo que sería igual al seno, y nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería, en este caso serían los 5 metros, dividido entre lo que se conoce como hipotenusa, que para nuestro caso sería la distancia recorrida, que sería lo que tenemos inclinado. Entonces, para encontrar el valor de la hipotenusa, que sería la distancia que andamos buscando, solo debemos despejarla de esta igualdad que tenemos aquí, y obtendríamos lo que es la distancia recorrida. Entonces, al despejar nos quedaría distancia va a ser igual a 5 dividido entre el seno de 30. Es decir, esta distancia D la hemos pasado, en este caso aquí estamos dividiendo, entonces la pasamos al otro lado, que pasaría a multiplicar, y lo que estaría aquí multiplicando pasaría a dividir, es decir, lo pasamos a este lado. Y es por ello que nos queda de esta forma y nos da un valor de 10 metros. Esa es la distancia que se ha recorrido. Entonces, ya que tenemos la distancia recorrida, solamente nos queda calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas, y teniendo presente el ángulo que forman con respecto al desplazamiento que va sobre el plano inclinado en el eje X. Entonces, para la primera fuerza, que sería la fuerza de tensión, el trabajo realizado sería la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, y el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento sería de 0. Entonces, al sustituir los valores, obtendríamos un valor de 1404.4 joules. Para el trabajo realizado por la fuerza de fricción,
solo multiplicamos la fuerza de fricción por la distancia, por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento, es decir, el desplazamiento va en este sentido sobre el plano inclinado y la fuerza va opuesta al movimiento, es decir, el ángulo que se forma son 180 grados. Entonces, al operar esto, nos da un valor de menos 424.4 joules. Ese sería el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Luego nos encontramos el trabajo realizado por el peso, que sería solamente su componente que va sobre el eje X, es la que realiza trabajo. Multiplicamos esta componente por la distancia y el ángulo que forma esta componente es de 240. Aquí en este caso serían de igual forma serían 180 grados. Aquí hay un pequeño error. Entonces, al operar serían 980 joules y el trabajo realizado por la fuerza normal sería de 0 o trabajo nulo, porque el ángulo que se forma entre el desplazamiento en el eje X y la aplicación de la fuerza, que es perpendicular, se forma un ángulo de 90, entonces el trabajo es nulo. Una pregunta. En el literal 5, Diego nos pregunta. En el literal 5, que sería cuando encontramos el valor de la fuerza de tensión, lo que queremos encontrar es fuerza. Entonces, la fuerza está dada en Newton. Entonces, la unidad de medida sería Newton. A continuar, si no pueden las preguntas que tengan. Si no, continuamos. Ya casi estamos llegando al final. Vamos a ver el último subtema, que es el trabajo desarrollado por una fuerza variable en una dimensión. Existen casos en los cuales la fuerza que realiza trabajo no permanece constante. Alguna o todas las características de la fuerza pueden cambiar durante el desplazamiento. Es decir, que la fuerza aplicada cambia su magnitud, puede cambiar su magnitud, puede cambiar su dirección, es decir, no se mantiene constante. Es por ello que no se mantiene constante, es variable. Entonces nos dice que supongamos que un cuerpo se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza variable, como les decía, en magnitud y dirección, tal como se muestra en la figura. Podemos ver en el primer caso una fuerza aplicada con cierta magnitud y con un ángulo de inclinación. En el siguiente caso, esta fuerza ha cambiado su magnitud y su ángulo de aplicación, y de igual forma en el último caso la fuerza tiene otra magnitud y tiene otra dirección. Entonces esta fuerza no se mantiene constante, es por ello que se conoce como fuerza variable. Y nos dice que la componente Fx cambia su valor en relación a la posición del cuerpo. Si se consideraran pequeños desplazamientos delta x, se puede asumir que en estos intervalos la fuerza X o la componente de la fuerza en el eje X es constante, y el trabajo desarrollado por la fuerza en uno de sus desplazamientos es, como lo venimos viendo, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero en este caso, cuando la fuerza es variable, el desplazamiento se considera como muy pequeño. Entonces, para entenderlo mejor,
tenemos una gráfica donde se representa en el eje X sería el desplazamiento, en el eje Y tenemos la fuerza, y la curva que tenemos aquí sería como representación de la fuerza. Es decir, cuando estamos en una posición X sub 0, la fuerza tiene un valor. Cuando llegamos a una posición final, la fuerza tendrá otro valor, es decir, la fuerza no se ha mantenido constante. Entonces, para ello, el trabajo que realiza esta fuerza será igual al área bajo la curva del rectángulo sombreado. Es decir, cuando tomamos un pequeño desplazamiento delta X, el trabajo que realiza la fuerza será el área que está bajo la curva, que sería el área de este pequeño rectángulo. Entonces, el trabajo realizado desde la posición inicial hasta la posición final es aproximadamente la sumatoria de las fuerzas por la distancia recorrida. Es decir, dicho de otra forma, es la sumatoria de las áreas de cada uno de los pequeños rectángulos que se forman. Esta es una forma como podemos encontrar el trabajo realizado cuando una fuerza es variable. Entonces, y nos dice que donde n es el número de desplazamientos considerados entre x sub 0 y x final, es decir, entre estos intervalos podemos dividir este desplazamiento total en pequeños desplazamientos, y esto lo podemos hacer en un número indefinido de rectángulos. Entonces nos dice que tanto más pequeños sean los desplazamientos delta X, es decir, si estos pequeños desplazamientos los hacemos más pequeños, el trabajo total calculado por la sumatoria se aproxima más al área que existe entre la posición final y la posición inicial. Entonces, entre más pequeños los hacemos, obtendremos un valor más exacto de lo que es el trabajo. Entonces, si estos pequeños desplazamientos tienden a cero, es decir, son muy pequeños, matemáticamente se expresa así. Tenemos la expresión que el trabajo va a ser igual al límite cuando el desplazamiento tiende a cero, es decir, cuando los hacemos pequeñitos. Hacemos la sumatoria de todos estos pequeños desplazamientos, puede ser un gran número de desplazamientos, se representan de esta forma. Para encontrar el trabajo total, ¿verdad? Sería la sumatoria de cada uno de los pequeños desplazamientos. Iría desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces el trabajo es exactamente el área bajo la curva. Nos dice que un ejemplo de trabajo realizado por fuerza variable se tiene al estirar un resorte. En la figura 7.7, en esta figura se muestra un resorte. Se muestra un resorte que en un primer momento está estático, está en su longitud normal, y en el siguiente caso lo hemos elongado o lo hemos estirado una cierta distancia X. Entonces, cuando lo elongamos esta distancia, entonces el resorte tiende a regresar a su posición inicial. Es decir que cuando está en esta posición, el resorte ejerce una fuerza hacia su posición inicial. Entonces, y cada vez que nosotros alejamos más el resorte, la fuerza va creciendo. Entonces, es por ello que se conoce como fuerza variable. Es decir, entre más estiramos el resorte, la fuerza aumenta. Y esto se puede representar muy bien en lo que es esta gráfica que tenemos en la figura 7.7b. Nos dice que si el resorte lo tenemos en una posición inicial, que sería este el caso, la fuerza que se ejerce sería de cero, es decir, no ejerce ninguna fuerza.
pero conforme nosotros vamos aumentando la distancia, es decir, esta distancia X, la fuerza crece linealmente, es decir, si nosotros nos posicionamos en la posición X, la fuerza ejercida sería mayor que si estamos, podemos decir, en medio del desplazamiento. Entonces, sería la mitad de la fuerza la que se estaría aplicando, o que el resorte estaría ejerciendo estaría ejerciendo. Entonces, el valor de la fuerza para estirar el resorte es proporcional a su alargamiento, o la fuerza va a ser igual a una constante K por X, donde K se denomina la constante del resorte. Esto lo veremos más adelante, veremos lo que es la constante K, que esta generalmente los ejercicios ya dan el valor de esta constante. Solamente tenemos que multiplicar esta constante por el desplazamiento que sea por el desplazamiento que tenemos, y obtenemos lo que es la fuerza del resorte. Entonces, para encontrar el trabajo realizado al estirar el resorte, una distancia X es igual al área bajo la línea recta que parte del origen. Es decir, como lo vimos en la gráfica anterior, el trabajo que se va a realizar desde una posición inicial a una posición final, para este caso, es el área que se encuentra bajo la línea inclinada. Entonces, nos dice que para encontrar el trabajo en este ejemplo, el área que debemos calcular es el área de este pequeño triángulo, que tendrá una base y tendrá una altura. Entonces, podemos calcular como el área del triángulo será a 1/2 de su base por la altura. Entonces, 1/2 de la base, que en este caso sería una distancia X, y la altura sería la fuerza, que sería la constante K por el desplazamiento. Entonces, al operar esto, obtendremos un valor de 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, para encontrar el trabajo de un resorte, utilizaremos esta expresión. Trabajo va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado, donde K es una constante que se conoce constante de resorte, que generalmente todos los ejercicios ya nos la proporcionan. Entonces, para que nos quede claro esto que hemos visto, que resulta un poco tedioso, pero ya con la práctica ya se comprende mejor, vamos a hacerla. Creo que todo bien. Con la solución del ejercicio creo que les va a quedar más claro. Nos dice calcular el trabajo de la siguiente fuerza, y lo que se nos proporciona es un gráfico como el que vimos anteriormente, que representa la fuerza, una fuerza variable. En el gráfico podemos apreciar las distancias, que a una distancia de 2 metros la fuerza que se ha aplicado es de 30 newton. Cuando estamos en la posición inicial, en la posición 0, la fuerza que se está aplicando sería de 0, no se ha movido, no se ha desplazado. Entonces, luego cuando estamos en una posición de 10 metros, la fuerza que se está aplicando de igual forma sería de 0 newton. Pero recordemos que para encontrar el trabajo realizado por esta fuerza, lo que debemos encontrar es el área que se encuentra bajo la gráfica, que para este caso la hemos dividido en dos áreas. Tenemos el área de un triángulo y tenemos el área de un rectángulo. Recordando un poco las áreas, el área de un triángulo es igual a la base multiplicado por la altura dividido sobre 2. Ese es el área de un triángulo. Y el área del rectángulo es la base por la altura.
Entonces solamente debemos operar estos valores y vamos a obtener lo que es el trabajo por cada una de las fuerzas. Luego debemos sumar el trabajo de cada una de las fuerzas y obtenemos el trabajo total. Entonces para la solución nos dice que el trabajo total realizado lo podemos calcular como el área bajo la curva. Lo planteamos como la suma de dos trabajos parciales, el correspondiente al tramo en que la fuerza es variable, el área de un triángulo, es este caso, y el correspondiente al tramo en el que la fuerza es constante, que sería el área del rectángulo. Entonces solamente debemos sustituir los datos y para el trabajo realizado por el tramo donde la fuerza es variable, obtenemos que tenemos un valor de 30 newton multiplicado por desplazamiento, que serían 2 metros, dividido sobre 2. Esto recordemos que es el área del triángulo, nos da un valor de 30 joules. Luego debemos encontrar el trabajo realizado para el siguiente tramo. Y recordemos también que es el área del rectángulo, que solamente sería la base, que serían 8 metros. Si podemos apreciar aquí, 10 desde aquí, desde el origen hasta aquí tenemos 2 metros. De aquí hasta aquí tendríamos 8 metros, porque debemos restarle estos 2 metros que se ha desplazado, porque esta distancia está tomada desde el origen. Entonces lo que en realidad tendríamos serían 8 metros. Entonces 8 metros lo que tendríamos aquí, y la altura del rectángulo, que serían los 30 newton. Entonces operamos esto y obtenemos un valor de 240 joules. Luego, para encontrar el trabajo total, solo debemos hacer la sumatoria y obtendremos el trabajo total. Entonces trabajo 1 más trabajo 2, que serían 30 joules más 240 joules, nos da un valor de 270 joules. No sé si les ha quedado más claro. Si no, pueden hacerme sus preguntas si tienen. Si no, vamos a continuar. La compañera Glenda nos pregunta por qué sale 270. El 270 es el resultado suma de los dos trabajos. Para el primer tramo, que sería el triángulo, nos da un valor de 30 joules. Y luego para el siguiente tramo, que sería el rectángulo, nos da un valor de 240. Entonces al hacer esta suma obtenemos un valor de 270 joules. Es por eso que da ese valor. Creo que ya te quedó claro, entonces vamos a continuar. Ya este es el último ejercicio que vamos a desarrollar, donde ponemos en práctica lo que es el trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas variables. Entonces el ejercicio nos dice así: una fuerza actúa en la misma dirección en que se mueve el cuerpo. La magnitud de dicha fuerza cambia con la posición del cuerpo de acuerdo con el siguiente gráfico de fuerza versus desplazamiento, y nos pide calcular la fuerza en los siguientes desplazamientos. En el desplazamiento que va de x igual a 0 a x igual a 2, que sería este caso. Nos pide encontrar el trabajo realizado cuando nos desplazamos de una posición inicial o posición 0 hasta una posición de 2 metros. Nos pide encontrar el trabajo que se realiza en este tramo. Luego nos pide encontrar el trabajo desde la posición 2 hasta la posición 4. Debemos encontrar el trabajo realizado, y siempre recordando que el trabajo va a ser igual al área que se encuentra debajo de la gráfica. Luego nos piden encontrar el trabajo
realizado desde la posición 4 hasta la posición 5, que sería este punto de aquí, que sería solamente este triángulo. Solamente debemos encontrar el área de ese pequeño triángulo. Luego nos pide el trabajo realizado desde la posición 5 hasta la posición 6, que sería de aquí hasta aquí. Debemos encontrar el trabajo de esta parte. Luego nos pide encontrar el trabajo realizado desde la posición 6 hasta la posición 9, que sería todo este triángulo que tenemos en la parte de aquí. Y por último nos piden encontrar el trabajo realizado por todo el desplazamiento, es decir, desde la posición inicial hasta la posición final, que serían 9 metros. Y recordemos que la parte de arriba es positiva y la parte de abajo es negativa. Esto para cuando resolvamos o operemos las diferentes fuerzas, poder obtener el signo del trabajo. Entonces empezamos resolviendo. Con el literal A nos dicen el trabajo realizado desde x igual 0 hasta x igual a 2. Entonces debemos encontrar este trabajo. Nos dice el trabajo desde 0 a 2 metros. Entonces recordemos que lo que en realidad estamos buscando es el área que existe debajo de la gráfica, que sería un rectángulo que tiene como base 2 metros. Observamos tenemos como base 2 metros y como altura tenemos un valor de 10 newton. Entonces ese sería el área. Entonces al operar esto obtenemos lo que es el valor del trabajo desde 0 a 2 metros. Serían 20 joules. Luego nos piden el trabajo desde 2 a 4 metros. Entonces, si regresamos al grafiquito, tendríamos, y si dividimos esta área, porque lo que queremos encontrar es esta área, lo que se encuentra aquí, entonces pasamos una línea horizontal, se nos formaría un pequeño rectángulo y un triángulo. Es lo que se tiene aquí en esta expresión. En el primer caso tenemos la base, que sería 4 menos 2. Entonces se preguntarán por qué es 4 menos 2 la base. Y recordemos que la distancia que queremos es esta pequeña distancia que está aquí. Entonces el 4, que sería medido desde la posición 0, hasta aquí serían 4. Pero debemos restarle esta pequeña distancia, que serían 2 metros. Entonces es por eso que en la expresión está 4 menos 2. Entonces esto sería lo que es la base del rectángulo multiplicado por el valor de la fuerza, que son 10 newton. Luego tenemos que sumar el área del pequeño rectángulo que se nos forma, el pequeño triángulo, perdón, que tendría como base, tendría la misma base, 4 menos 2, serían solamente los 2 metros. Esta sería la base. Y la altura sería tomada desde este punto hasta este punto, que serían los 25 menos 10 newton. Obtenemos el valor de esta distancia o la altura del triángulo. Entonces es por ello que tenemos aquí en este caso 25 menos 10. Al hacer esta resta obtenemos solamente la altura del pequeño triángulo. Entonces al operar todo esto obtenemos como resultado para el área del rectángulo 20 joules, para el área del triángulo 15 joules, y al hacer la sumatoria obtenemos 35 joules como el trabajo realizado solamente en ese tramo. Luego obtenemos el trabajo realizado en el tramo de 4 a 5. Si regresamos al esquema, es un pequeño triángulo que tiene como base
sería 1 metro. En la expresión tenemos 5 menos 4, obtendríamos este pequeño valor y el valor de la altura sería de 25 newton. Entonces es lo que tenemos aquí. Tenemos 5 menos 4, que sería la base, multiplicado por la altura de 25 newton, dividido sobre 2, nos da un valor de 12.5 joules. Y el trabajo realizado en el tramo de 5 a 6 nos dice que será de 0. No existe área bajo la curva. Es igual a 0 porque no existe ningún área bajo la curva. Es decir, en este caso el valor de la fuerza sería 0. Entonces es por ello que no se produce ningún trabajo. Al multiplicar 0 por, digamos, la distancia, que sería de 1 metro, entonces tenemos un valor de 0. El trabajo en este caso es nulo. Luego nos piden encontrar el trabajo en el tramo de 6 a 9 y este trabajo es negativo, como les decía anteriormente, está en la parte negativa del gráfico, y observemos que también es un pequeño triángulo que tiene como base 3 metros, que serían 9 menos 6 metros, nos daría un valor de 3 metros, que es lo que se representa en la expresión. Sería 9 menos 6. Tenemos un valor de 3 metros, el valor de la base, multiplicado por el valor de la fuerza. Recordemos que es negativa el gráfico. Entonces obtenemos un valor de trabajo en el tramo de 6 a 9 de menos 22.5 joules. Aquí hay un pequeño error, serían joules, no serían newtons, son joules. Y al final nos piden el trabajo total de entre 0 y 9. Y para encontrar el trabajo total, solamente tenemos que hacer la sumatoria de todos los trabajos que hemos calculado, de las pequeñas áreas que hemos calculado. Debemos hacer la sumatoria para encontrar el trabajo total, recordando y teniendo en cuenta el signo del trabajo que hemos encontrado. Entonces procedemos a hacer la sumatoria. El trabajo total va a ser igual al trabajo que existe en el tramo de 0 a 2, más el trabajo que existe en el tramo de 2 a 4, más el trabajo del tramo de 4 a 5, más el trabajo de 5 a 6, más el trabajo de 6 a 9. Entonces solamente debemos sustituir estos valores de trabajo que ya hemos encontrado y tenemos que tener en cuenta el signo. Entonces operamos, hacemos la suma y obtenemos un valor de trabajo total igual a 45 joules. Este ejercicio un poco sencillo, un poco largo, nada más, por el montón de áreas que se tienen que encontrar, pero no tiene alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla por medio del chat o activen su micrófono. Si no, creo que llegaríamos hasta acá. Creo que les ha quedado claro. Bueno, creo que todo les ha quedado claro. Entonces llegaríamos hasta aquí.